Mi nombre es Israel Robledo y soy director de Control Total de Robos. Les doy la más cordial bienvenida a la charla del día de hoy, titulada Entrevista telefónica como herramienta para la selección de personal. En esta charla, nuestra instructora invitada, que es Roxana Rojas, nos compartirá varias herramientas y tips necesarios para realizar este tipo de procesos de forma segura y con la visión de prevenir riesgos a la organización. Antes de dar paso a nuestra charla, me voy a permitir hablar un poquito sobre la empresa que organiza este evento. Control Total de Robos es una empresa con sede en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y con operaciones en toda la República Mexicana, especializada en la prevención, la investigación y el control de delitos patrimoniales. Hoy en día, Control Total de Robos trabaja con empresas de diversos sectores en el establecimiento de programas para prevenir y, en su caso, solucionar delitos patrimoniales y apoyar a diversas organizaciones con los procesos de selección de personal mediante entrevistas telefónicas de confianza, como los ejemplos que vamos a ver el día de hoy, así como mediante la aplicación de pruebas de polígrafo y mediante el uso del analizador de estrés de voz. Es relevante mencionar que el contenido de esta charla forma parte del sistema Entrevista Dirigida para la Selección del Capital Humano, que es un sistema desarrollado por Control Total de Robos que tiene como objetivo la detección de mentiras y la omisión de datos relevantes por parte de los candidatos durante los procesos de entrevista y selección de personal, permitiendo así a los entrevistadores prevenir riesgos económicos y legales a la organización. Esta metodología puede ser aprendida a través de diversos programas de entrenamiento presencial en línea, así como mediante el libro con el mismo nombre disponible para ser adquirido a través de las tiendas virtuales de Amazon. Información específica sobre la forma en que podemos apoyar a sus organizaciones puede ser obtenida en la página controltotalderobos.com, en donde encontrarán una lista de los servicios que estamos prestando, acceso a libros especializados que hemos publicado, un blog en el que podrán encontrar una importante cantidad de artículos técnicos y, por supuesto, información sobre nuestros próximos eventos. Sin más por comentar, vamos a dar paso a nuestra conferencista invitada, Roxana Rojas, quien tengo el gusto de presentar. Roxana es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene casi 20 años dedicándose a la seguridad patrimonial. Es poligrafista certificada por la Universidad de Arizona y desde 2014 forma parte de Control Total de Robos, especializándose en procesos de investigación, interrogatorio y en la aplicación de pruebas de confianza. Roxana es una parte importante de nuestra organización y pues sin ella no estaríamos donde estamos ahorita como empresa. Voy a cederle la palabra a Roxana, no sé si me puedes abrir tu micrófono, Rox. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por su tiempo. Quiero iniciar esta plática, es una charla, es bastante informal, pero quiero iniciar con esto. Invito a todos que nos imaginemos por un momento que todos y cada uno de nuestros candidatos, es decir, las personas que llegan a tocar la puerta a nuestras organizaciones a solicitar empleo, no representan ningún riesgo para la empresa. Es decir, son personas que además de ser competentes, son personas íntegras, son personas honestas. Y después de imaginar esto, pues sería fantástico, sería maravilloso, pero también no habría necesidad de entrevistadores. Y pues esto es una utopía, nada más lejos de nuestra realidad, sobre todo en estos tiempos. Hablo de inseguridad, cuestiones ahora con esta pandemia que tenemos que irnos adaptando. Quiero platicarles cómo surge esta herramienta de entrevista telefónica, que si bien es algo que los entrevistadores hacemos mucho para el tema de la revisión de las referencias laborales, referencias personales, a veces no se le saca todo el beneficio, todo el provecho, porque lo hacemos mucho para indagar, para investigar, para ver qué más allá, corroborar la información. Pero en sí, al propio entrevistado no le estamos sacando más información. Y esta necesidad surge a través de un cliente laborando con él, con quien ya llevamos más de 6 años. Y esa persona no tiene un departamento de recursos humanos, lo cual para él era pues un poco más complicado localizar a los candidatos. Después de hacer muchas pruebas y error, ahora sí que estuvimos trabajando con prueba y error,
vimos la opción de hacer una entrevista telefónica, un proceso de entrevista telefónica, y este proceso se fue depurando y se fue mejorando. ¿Qué hicimos? Estas personas tenían que aplicar forzosamente sí o sí la prueba de polígrafo. Entonces, cuando llegaban los candidatos, las personas pues salían mal. Y salían mal no solamente porque en la prueba de polígrafo reprobaran, sino porque además traían admisiones. Por esas admisiones no las habían comentado, en este caso con el entrevistador, que es era un jefe de seguridad en ese entonces. Y a pesar de que esta empresa es muy estable, no tiene rotación y todo, era todo un reto poder conseguir los candidatos adecuados. Entonces iniciamos apoyando con la entrevista telefónica, empezar a revisar la información antes de que llegara el candidato. ¿Por qué? Porque empezamos a detectar que muchas personas iban a las instalaciones por temas de curiosidad, para querer sacar información, para observar cómo estaba el movimiento. Entonces, sirvió como una medida también de prevención, y el que llegara ya a la entrevista presencial ya era una persona que ya iba prefiltrado. De 20, tal vez solamente llegaban 5 candidatos. Bien. Ahora bien, quiero analizar un tanto la información de la entrevista telefónica para que nosotros como entrevistadores podamos sacar el mayor jugo y el mayor provecho a esta entrevista. Sabemos que como entrevistadores actualmente tenemos todo un reto. Cada vez, y no me dejarán mentir, por favor pongan ahí sus comentarios, se convierte, no es una tarea sencilla, cada vez se complica más el conseguir el candidato idóneo, ya sea para los entrevistadores, para captadores de talento, recursos humanos, los reclutadores. Se está volviendo todo un reto conseguir el personal adecuado. Citas a 40 personas, llegan solamente 20 a la entrevista, de las cuales a veces por necesidad o por urgencia tienes que contratarlas, pero después te das cuenta que esas personas se convierten en un dolor de cabeza para la corporación o para la empresa. Lejos de ayudar, pues nos causan un perjuicio, ¿no? Y hablamos de perjuicio en temas de delitos patrimoniales, problemas de acoso sexual, problemas de un mal ámbito laboral, pérdida de equipo, materiales, robos, abusos de confianza, fraudes, y lejos de que esta vacante sea cubierta de buena manera, pues nos provoca problemas. Ok. Dado esta información, quiero comentarles que, bueno, algunas personas llegan a convertirse también incluso en un riesgo para nuestros clientes. Hablo en el caso de la hotelería, ¿no? Si yo hago como entrevistador mal un proceso, pues esto me va a traer problemas o alguna consecuencia. Ok. Ahora bien, quiero que por favor, si me apoyas con la siguiente gráfica, gracias. Vamos a ver unos porcentajes de un investigador. Esta gráfica no es de control total de robos. El estudio lo hizo un investigador de nombre Gene McGough. Y esa persona hizo un estudio. Pues yo creo que mejor le trato de conseguirlo. Porque no creo en que Estados Unidos. A ver, ¿tiene algún micro? Si nos puede apoyar a apagarlo. Gracias. Y vamos a ver aquí unos porcentajes de en qué nos mienten los candidatos. El 14% que nos indica la persona es que nos mienten vía email, vía correo electrónico, y a veces lo observamos desde que llega la solicitud de empleo. Omite información, no me dice las fechas en que trabajó, me llega una solicitud de empleo donde solamente viene un último trabajo, y si la persona tiene 37 años, pues ¿dónde está el resto de sus trabajos cuando aquí me dice que estuvo 3 o 7 meses? El 21% de los candidatos nos miente en un tema de mensajes de texto. Y si ustedes pueden hacerse ahorita referencia a sus chats o a sus mensajes o sus candidatos. No pude asistir a la entrevista, tengo un familiar enfermo e infinidad de mentiras. El 38% miente en la entrevista telefónica. Incluye todo, las referencias, los trabajos, fechas de entrada, de inicio, de salida, todo. En cuanto a la entrevista presencial o la entrevista personal,
el investigador McGough nos dice que las personas mienten un 27%. Esto es decir, ya cuando tenemos a la persona con nosotros, y aquí podemos observar su lenguaje no verbal, si la persona está ansiosa o nerviosa, que puede estar nerviosa o ansiosa por 20,000 motivos. Pero al momento yo hacer la entrevista telefónica voy a hacer un prefiltro, vamos a decirlo así, antes de citar yo al candidato. Y deberá haber una serie de procedimientos y de pasos antes de que la persona llegue ya a mis instalaciones. Bien, este dato sí es un tanto alarmante, no se ajusta a lo que tenemos en México, que yo les puedo asegurar que es mucho más alto los índices que tenemos actualmente. Ahora bien, les voy a compartir, les vamos a compartir lo que viene siendo los porcentajes que nosotros hemos analizado con nuestras entrevistas telefónicas, pruebas de polígrafo, temas de antidopaje. En el tema de en nuestra zona, hablo de la zona de Cancún, hablo de la zona de Quintana Roo, lo que viene siendo Playa del Carmen, Tulum. En otra ciudad o de otro país, bueno, el porcentaje es diferente. Aquí le estamos hablando de la zona de Quintana Roo. ¿Y en qué mienten los candidatos que llegan a solicitar empleo? Bueno, el 25% de los empleados llegan y mienten en los empleos, ya sea que omitan información, es decir, no publican, no, es que solamente estuve un año. Bueno, ¿y por qué no pones que estuviste aquí en este año? Pues tal vez omite porque tal vez lo dieron de baja por algún problema de deshonestidad laboral, o tal vez porque ese año estuvo realizando actividades ilegales o cosas ilícitas. Entonces, es bien importante que al momento de nosotros analizar la información, ya sea el CV o solicitud de empleo, veamos o busquemos esos huecos en la trayectoria laboral. El 14% miente en la residencia. Eso es bastante común en la zona, es común en la zona porque por política aquí se contratan a personas que ya tengan al menos un año viviendo en la zona. Entonces te ponen, sí, llevo un año viviendo en la zona, cuando ves el currículum, pues no coincide porque no lleva ni 3 meses viviendo en la ciudad. En el tema de alcohol y drogas, un 35%. Que después, ojo, después de la pandemia de hace un año, este número se incrementó. El tema de alcohol y drogas tuvo un incremento, llámenlo por el tema del estrés, llámenlo por tema de pandemia, lo que lo quieran manejar, pero sí hubo un aumento en estos dos temas, alcohol y drogas. En el tema de delitos, los candidatos nos mienten en un 26% y va de toda la comisión de delitos, desde temas federales, cuestiones de temas laborales, en la pérdida, por ejemplo, de lo que viene siendo patrimonial, robos, fraudes, abusos de confianza, sacar mercancías. Entonces, todos estos factores, si yo no los analizo y yo no le pregunto al candidato durante la entrevista, sobre todo ahorita hablamos de la telefónica, yo tengo que tener esta información para corroborarlo si es un candidato viable al momento de ya tenerlo en mi entrevista presencial. Pero si yo me brinco estos pasos, puedo traer una consecuencia fuerte, una consecuencia grave para la empresa para la que yo laboro o para mi cliente. Y les voy a poner un ejemplo de algo que a lo mejor fue tan simple para una entrevistadora, alguien de RH, cuando contratan a un candidato. Nos citan a nosotros que en 3 semanas vamos a realizar una prueba de polígrafo para un contador. Estaban en crecimiento la empresa, lo cual era bueno, estaban adquiriendo ya el personal de seguridad de forma interna por alguna serie de situaciones que habían tenido con las empresas de seguridad y dijeron, no sabes qué, voy a hacer a los guardias como propios y a su vez voy a implementar estas medidas con el tema de, pues, de las finanzas, porque está involucrado el tema de los inventarios y todo esto. Muy bien. Llegamos con el cliente por otra situación y recordamos que pues ya habían pasado las 3 semanas y el contador no había pasado por la prueba de confianza con nosotros. Entonces nos indica la administradora, por cierto, no, ya no va a ser necesario aplicarle la prueba de polígrafo al contador.
Y dijimos, ¿y eso qué pasó? O sea, ¿ya renunció o qué fue? No, la persona está incapacitada. Ok, ¿qué le pasó? ¿Se cayó? ¿Se enfermó? ¿Qué le ocurrió, no? Si no, básicamente la persona le detectaron cáncer. Y para nosotros fue así como de impacto porque a la persona la habíamos visto solamente un tiempo de 5 minutos, pero cuando empezamos a analizar con la administradora, bueno, pero ¿qué pasó? O sea, la persona no entró a trabajar y se enfermó así de repente, ¿qué ocurrió? Y nos dice, no, fíjate que al momento de entrevistarlo, él sí comentó que había bajado 30 kilos en 2 meses. Y estas personas que trabajan en este lugar, pues son chicas muy fitness, ¿no? Que se están cuidando la alimentación y todo. Lo vieron como algo positivo, como que la persona tenía mucha fuerza de voluntad y había bajado de peso. Pero si nosotros trasladamos eso, esos 30 kilos en 2 meses y los promediamos, estamos hablando de que la persona bajó en promedio 500 gramos diarios. Ahorita con el tema de pandemia, algunas personas estamos tratando de hacer un régimen alimentario y la verdad es que cuesta mucho trabajo bajar de peso. No es algo fácil, sobre todo después de cierta edad, y esta persona ya era pues ya era un adulto, ¿no? Cuando eres joven, pues tu sistema, tu metabolismo es diferente, que más rápido. Entonces, el que la persona no haya analizado esa respuesta de ese candidato o que no haya preguntado de la forma correcta un tema tan simple como el estado de salud, le trajo consecuencias económicas a la empresa. La empresa es muy humana y no dieron de baja a la persona, ya han pasado más de 2 años y pues esa persona está incapacitada. Entonces, imaginen la consecuencia de esta empresa. Imaginemos ahorita con temas de pandemia, si no hacemos una pregunta que a lo mejor puede ser algo tan simple, o me lo brinco o no interpreto de forma correcta la respuesta que me está dando el candidato, voy a tener una consecuencia grave. Como eso, podemos dar muchos ejemplos. Ok, ahora bien, es importante que nosotros tengamos en cuenta que una gran cantidad de candidatos que llegan a tocar las puertas mienten en el proceso. Y si yo he oído esas consecuencias económicas o que va a traer consecuencias en el desempeño de la organización, incluso en temas de imagen hacia la compañía, hablo de una afectación de la imagen, esto puede repercutir grandemente. Por eso la importancia del entrevistador. Tenemos que ser muy cuidadosos a quién estamos invitando a trabajar a la empresa. Y les pongo un ejemplo. Si a ustedes ahorita llegan o están en su domicilio, en su casa, abren la puerta, ¿invitarían a cualquier persona a entrar a su casa, aunque no lo conozcan? Yo no, definitivamente yo no. Y ahorita con esa situación, menos. O sea, las personas que entran a mi casa son personas contadas y que sé que tengo toda la confianza para que puedan ingresar. Debemos de ser así también de celosos con nuestras empresas, con nuestras compañías. Ok, entrando ya en el tema de la entrevista telefónica, yo debo de hacer una preparación y esto es una recomendación. Yo a que tengamos ya nuestro perfil de puesto muy bien desarrollado como punto número 1 y lo más extendido posible este perfil de puesto. La segunda sería la solicitud de empleo o el CV del que yo listo, lo debía recibir por algún presentación adecuada de la llamada. Debo de tener también mi checklist de los descalificados. Estaba descargando preguntas correctas de acuerdo a qué al perfil de puesto. Debo de analizar y ojo, debo de estar muy enfocado
y muy atento. Y por último, debo validar yo esta información con un reporte. Recordemos que las estadísticas y lo que no se mide no se controla, lo que no se controla no se puede mejorar. Entonces, al punto número 1, el perfil de puesto, dijimos lo más amplio posible. Incluso, si puedo incluir de ergonomía, por ejemplo, dependiendo del perfil del puesto. En el tema de la presentación, debo de decirle a la persona el tiempo estimado que me va a llevar la llamada. Es decir, vamos a tomarnos una media. El empleado trabaja en Monterrey. Escucha entrecortado en el chat. ¿Esto les ocurre a todos? ¿Me pueden confirmar? Sí, se está cortando, Rox. Se está Vamos a pasar, por favor, a la... Dame un segundo. Gracias. Ok, vamos a hacer un cambio aquí con la conexión. Deme un momento, por favor. Gracias, Rox. Listo, ¿me escuchan ahí? Yo te escucho mejor, no sé los demás nos puedan comentar por ahí. Sí, igual se escucha mejor. Perfecto, gracias. Perfecto, vamos a continuar. Muchas gracias. Muy bien, continúo. Entonces, dijimos que le debo de decir al candidato el tiempo estimado de la entrevista. El tiempo que me vaya a tomar va a depender obviamente del perfil del puesto y de la situación, ¿no?, que estoy buscando. Debo de cerciorarme que la persona esté en las condiciones adecuadas, pero yo también debo de tener las condiciones adecuadas. Es decir, que esté en su casa, de preferente no entrevistarlo cuando va manejando, porque esto también puede ocasionar algún accidente. Debo de explicarle los temas que voy a tratar abiertamente. Gracias, me dicen que se escucha mejor, gracias. Debo de hablar los temas que voy a tratar con la persona abiertamente y explicarle cuál es el proceso. No pasa nada. Lo peor que puede pasar la persona es que cuando estemos hablando X o Y tema y la persona no quiera continuar o nos diga, no sabe que yo no le quiero hablar del tema de drogas. No pasa nada. Lo peor es que nos cuelgue. Es lo peor que nos puede pasar. No pasa de ahí, ¿no? Y quiero hacer mucho hincapié en el tema del perfil de puesto. Obviamente aquí yo recomiendo, vamos a dividirlo en dos secciones. La primera es dividir la entrevista en la parte técnica. ¿Y qué es la parte técnica? Todo lo que son las certificaciones, el manejo de algún tipo de software, los estudios, la experiencia laboral, todo lo que son las características, incluso temas de ergonomía, tan amplio como sea posible ese perfil y aterrizado a nuestras instalaciones. La segunda parte, ahora sí vamos a dividir la entrevista en los temas duros. ¿Qué son los temas duros? Los temas como alcohol, robo, fraude, consumo, comercialización de drogas, abusos de confianza, acoso sexual, que no sé en otros estados, pero al menos en el estado de Quintana Roo es un delito. Está tipificado como delito el acoso sexual.
Ok, ¿qué es importante? Bueno, yo ya tengo mi solicitud en mano, empiezo a revisar y a hacer mis observaciones. Si la persona no se apega a esa parte técnica, bueno, yo ya decido como entrevistador si continúo o no con la entrevista. Tal vez no sea viable para ese puesto, pero tal vez sí podamos colocarlo en alguna otra área. Después de explicar lo que es el tema de la llamada, debo de cerciorarme que estoy hablando obviamente con el candidato, que sí es la persona. Debo también de ver la disponibilidad de horario. Tal vez la persona está buscando una mejor oportunidad, pero está laborando en ese momento. Bueno, programemos un horario en el cual la persona pueda tomarnos la llamada. Debo de ser, y aquí quiero hacer mucho énfasis, debo de ser lo más cortés posible, y desde aquí yo ya inicio trabajando el tema del rapport. Debo de hacer una presentación formal, porque aunque es una entrevista telefónica y puede sonar un tanto informal, sí es importante dar mi nombre como entrevistador, de qué empresa llamo, de qué represento, el tiempo estimado y cuál es el objetivo de esta entrevista y cuál sería el siguiente paso. Sobre todo ahorita con el tema de muchas llamadas de extorsión y todo, las personas no siempre confían o no siempre confiamos en las llamadas. Si puedo enviarle un mensaje previamente, mira, este es mi nombre, trato de localizarte para esta vacante, etcétera, etcétera, la persona le va a dar más tranquilidad y es más fácil que lo podamos localizar. Ok, y entrados en materia, ¿qué es el rapport? El rapport no es otra cosa que yo ponerme en los zapatos del candidato, de ser empático, y pueden localizar más información del tema de rapport en el libro de entrevista dirigida, donde incluye los componentes básicos. Pero dicho en simples palabras, es aquella empatía que yo debo de lograr con el candidato para obtener información. Si yo al candidato le hablo mal, le grito, le digo, ¿por qué no pusiste aquí que trabajaste de tal fecha en tal ciudad? Si esto ocurre, a la persona lo que voy a provocar es que la persona se cierre y la persona se va a sentir incómoda. Y va a decir, bueno, si esta es la llamada telefónica que me están haciendo de tal o cual empresa, pues no quiero ni saber en la empresa presencial cómo me van a tratar o cómo me van a tratar cuando yo ya esté trabajando, ¿no? Entonces es muy importante también tener atención y cuidado. Y a veces estamos cansados, bueno, démonos una pausa, pero sí debemos de tener ya organizada esta información. Debemos estar concentrados, preferentemente con audífonos, evadiendo el ruido, los distractores, para poder tomar nota de lo que nos está dando, la información que nos está dando el candidato. Y es importante tocar todos y cada uno de los temas de la solicitud de empleo, empezando por la situación personal del candidato, y aquí puedo ampliarme tanto como yo quiera. Debo de tener a mi mano el tema de los calificadores, y aquí, así como dividimos la entrevista en dos partes, también debo de tener mis descalificadores tanto para la parte técnica como los descalificadores para los temas duros. Estos descalificadores no es un listado que nosotros podamos brindarles, es algo que ustedes como compañía, cada quien como empresa, debe de trabajar y deben de sentarse las diferentes áreas para ver si es viable o no viable que contraten, por ejemplo, a un candidato que tal vez tiene un problema de salud. Es una persona que tal vez trae mucho estrés, ya tuvo algunos colapsos. Bueno, si va a estar en un lugar que es relajado, pues tal vez no sea un problema, pero si va a estar bajo cierta presión, pues este candidato puede enfermarse y pues puede incluso llegar a fallecer si no tenemos esa información. Ahora bien, en el tema de salud, aquí es muy amplio el tema de salud, sobre todo ahorita con temas actuales de COVID. Yo sí recomiendo que se le pregunte al candidato si ha tenido síntomas o no ha tenido síntomas, porque de repente hay personas que ya tuvieron los mismos síntomas en dos diferentes ocasiones. Entonces,
para mí me da un indicador que esa persona pues no se cuida o no lleva los protocolos de bioseguridad que ahorita pues debemos de ser muy cuidadosos. ¿Qué debo de tratar? Entre otros temas importantes, el tema de la experiencia laboral, los motivos de salida, si recibió o no sanciones administrativas, si hubo despidos, si hubo bajas, y debo de ir analizando en cada uno de sus trabajos con el candidato. El tema de demandas, no tiene nada de malo si una persona demandó, para eso es la ley, de manera justa, cuando tal vez no le regresaron sus documentos, cuando no le entregaron su finiquito o lo que corresponda. Pero sí debo yo de tomar esas situaciones. Si alguien me dice, sí, mire, en el tema de despidos, pues de mis últimos 3 empleos fui despedida por sospecha de que había agarrado yo dinero. Pues ya en 3 empleos habrá que indagar un poquito más sobre si la persona realmente tomó el dinero o tal vez la involucraron. Pero ya son en 3 trabajos, a mí ya por ahí ya es un hilo que tengo que profundizar y que tengo yo que indagar más sobre esa situación no quiero que me pase a mí lo mismo y sea la 4ª empresa en que la persona sale por sospecha de que tomó dinero. Y vámonos a los temas duros, los temas de riesgo, esos temas de prevención que yo debo de tocar con el candidato. Iniciamos desde si la persona ha fugado información de los trabajos a empresas competidoras, a eso me refiero, a dar secretos profesionales. Si la persona trae consumos de alcohol dentro de sus centros de trabajo, no tiene nada de malo que la persona tome en su domicilio, pero si los consumos son frecuentes en sus centros laborales, eso me va a traer una consecuencia. Accidentes, caídas, y ya sabemos lo que pasa después con el tema del seguro social, ¿no? La elevación de la prima. Debo de preguntar si por el tema del alcohol la persona ha tenido detenciones, ya sea por temas de violencia familiar, porque tal vez toma saliendo de su trabajo y, bueno, pues sale caminando, la patrulla lo detiene. Si tiene problemas de violencia familiar o lo que le llamamos violencia doméstica. Y sobre todo preguntar cuál ha sido su consumo de alcohol reciente. Es decir, ¿cuándo fue la última vez que consumió alcohol? Algunas personas dicen, no, ya ni recuerdo. No, tienes que acordarte cuándo fue la fecha. No, pues el fin de semana pasado. Pues, el fin de semana pasado no es un tiempo tan extenso, ¿no? Y sobre eso vamos a seguir preguntando. Temas duros, sustancias controladas. Hablamos de si la persona ha estado en presencia, si tiene algún familiar que viva con la persona y que consuma este tipo de sustancias dentro de lo que es la familia, dentro del domicilio familiar. Debo de indagar sobre consumos voluntarios, consumos del candidato, y aquí es un universo en serio ese tema de las drogas. Sí es importante que ustedes, yo recomiendo, busquen cuáles son las drogas más usuales, vamos a decirlos de acuerdo a su zona geográfica. Como dato informativo, aquí en la zona de Quintana Roo, el mayor número, el consumo o la droga que se consume mayormente, número 1 es la marihuana, después es la cocaína, después tenemos las metanfetaminas, esas las empezamos a ver a partir de hace de 3 años y cada vez se ha ido incrementando más el detectar candidatos que traen consumo de esta sustancia. Y como cuarto, el crack o la piedra, pero mayormente es la marihuana, y hablo en diferentes puestos, ¿no? Hablo desde intermedios hasta personas de áreas administrativas. Bien. Continuando con el tema duro, los temas duros, los temas de delitos. La comisión de delitos, es decir, si la persona ha obtenido beneficios ilícitos en sus empleos.
hablo, obviamente voy a enfocarme mucho de acuerdo al puesto. Si es un mesero, bueno, si ha sacado licores, si es alguien de mantenimiento, si ha sacado herramienta, si es alguien del área administrativa, bueno, si ha sacado algún tipo de información financiera, tal vez porque esa información tiene un valor para alguna empresa competidora. Si es la gente de seguridad, bueno, si ha permitido la salida de scrap o basura, etcétera. O voy a ir obviamente aterrizándolo a cada puesto. Si la persona, debo preguntarle si ha tenido pertenencia en alguna pandilla y tal vez perteneció cuando tenía 17 años y no nos es relevante al día de hoy porque eso pasó hace muchos años, pero tal vez sigue teniendo una conexión o un lazo con esta pandilla. Tal vez la pandilla ya no existe, no es relevante, pero tal vez la pandilla todavía existe. Entonces tenemos que tener ahí cuidado con las personas que se pueden infiltrar en nuestra organización. Bien. Si tiene algún familiar involucrado en la venta de drogas ilegales. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. En alguna ocasión, con algún cliente nos tocó, bueno, tenían un puesto de nueva creación, era para un área administrativa. Y esta persona, fueron 17 personas, 17 de 7 que aplicaron para las pruebas de polígrafo. Nosotros llegaban solamente para la prueba de polígrafo, o sea, ellos filtraban y llegaban con nosotros a las pruebas de polígrafo. 17 de 17 tenían familiares involucrados en la venta de drogas ilegales. Entonces fue algo que sí llamó la atención, fue empezar a investigar y a rascar, bueno, por qué estaban llegando todos esos candidatos y eran para un área administrativa. Y los 17 habían coincidido con que tenían familiares involucrados en venta de drogas ilegales. Se dedicaban abiertamente a comercializar drogas, sobre todo en el área de playas, ¿no? Bien. Y ahora bien, las preguntas aquí en el tema de duros igual pueden ser tan aterrizables de acuerdo al puesto. Y ahora bien, yo voy a hacer todas estas preguntas, pero ¿cómo? Y me pregunta aquí, bueno, yo hago las preguntas y ¿cómo sé que me habla con verdad? ¿No? Si es una entrevista telefónica, bueno. Analizando esas respuestas. ¿Y cómo las voy a analizar? Bueno, como herramienta principal tengo en este caso la paralingüística. Y aquí ahorita Israel ya nos apoya, vamos a ver ahí lo que es la definición de la paralingüística. Adicionalmente, pues tengo los documentos, ¿no? Lo que ya me envió el candidato para yo poder revisarlos, sus referencias laborales, el currículum. Pero mi principal herramienta es la paralingüística. ¿Y qué es la paralingüística? También pueden obtener más información en el libro de entrevista dirigida. Pero la paralingüística nos dice que es la parte del estudio de la comunicación humana que se encarga de analizar los elementos que acompañan o viajan en paralelo con las emisiones lingüísticas. Es decir, permite dar sentido y forma al emisor del mensaje y la correcta interpretación de este mensaje para el receptor, en este caso para el entrevistador. ¿Y cómo puedo yo analizar la paralingüística en una entrevista telefónica? Bien, voy a analizar si al momento de preguntarle durante su permanencia, sus trabajos, la persona va teniendo una latencia. Bueno, ¿me escuchan? Algo me pareció por aquí. Algo pasó, pero ya escuchamos. Ya. Sí, algo me apareció aquí. ¿Ya? ¿Todo bien? Gracias. Ya, todo ok. bien. Esa latencia de respuesta. Si la persona va teniendo, va teniendo un estimado de 2 a 3 segundos en responder mis preguntas y de repente llego a un tema crítico como el tema de consumo de drogas y ese tiempo de latencia ya no es de 2 segundos, dura 6 o hasta 10 segundos o me cuelga, bueno, para mí yo ya empiezo a tener ahí información a través de la paralingüística o el tema de los cambios en su volumen de voz. Si la persona todo el tiempo ha tenido
vamos a decirlo, como un ritmo, un volumen de voz, y de repente al tocar cierto tema, como oye, algún problema de violencia doméstica, no, ¿cómo cree que le pasa? Yo no golpeo a las mujeres, y bueno, no hay necesidad de la que persona levante la voz de esa manera. Tal vez sí le incomoda o le causa malestar porque tal vez a su mamá le pegaban y es normal que reaccione así. Bueno, tengo que seguir investigando. En el tema de la persona, cambios en la velocidad. Si de repente estamos hablando sobre algún tema y la persona lleva ese ritmo y de repente la persona empieza a acelerar el ritmo porque entonces me empieza a contestar muy rápido porque fíjese que, y ya me contesta otras cosas que no son relevantes a lo que yo le pregunté, y la velocidad es al grado de no le estoy entendiendo nada, así como lo dije yo ahorita, como ponerles un ejemplo exagerado. Y llega un momento donde yo tengo que hacer una pausa, tengo que sacar al candidato de otro tema y después tengo que volver a regresarlo para ver si siguen ocurriendo esos cambios de la velocidad. Cuando me doy cuenta que mucho que ocurren estos cambios de la velocidad, cuando yo estoy elaborando una pregunta y la persona, hasta que termino yo la pregunta, me contesta. Pero si llegado al tema de la salida de los trabajos, le estoy preguntando sobre si en alguno de esos fue dado de baja por algún problema de deshonestidad, y ya la persona ya me contestó cuando todavía no he yo terminado de formular mi pregunta y la persona ya me dio una respuesta no, bueno, tengo otra vez que volver a repetir para yo estar segura de por qué hubo ese cambio si en el resto de la entrevista no lo hubo. El tono de la voz, las variantes, la entonación, lo que es la duración silábica. Por ejemplo, de repente las personas arrastran un poquito, y la paralingüística, eso es con la experiencia, el mucho es ser obsesivo con el tema de las entrevistas, y pueden grabar sus entrevistas y después analizarlas, y después, mira, aquí arrastró, así fue un no, ¿cómo cree que a mí me hayan dado de baja? No, ya cambió completamente su entonación cuando ya llevaba un ritmo. Los diferentes tipos de sonidos, pueden ser también el llanto, la risa, si la persona de repente suspira. Hay algo ahí en ese tema que la persona le está causando algún tipo de estrés. Si de repente estamos hablando sobre algún tema sobre familiares dedicados a la comisión de delitos o de actos ilícitos y la persona de la nada le sale como como una especie de garraspera en la, ¿no? ¿Cómo cree? ¿Qué pasó? Y todo. Esa incomodidad no había surgido en los otros temas, porque sí está surgiendo en este, y debo de seguir preguntando. Lo que son jadeos, el bostezo, esas aclaraciones de garganta, todo eso involucra la paralingüística, y debo de ser muy meticulosa o muy meticuloso como entrevistador el estar analizando esa información y tomar nota. ¿Por qué? Porque si yo doy por hecho que voy palomeando en mi checklist y no tomo nota en algunos temas que sí fueron críticos y yo no indago más allá de, voy a hacer un mal procedimiento. Y ya vimos que algo tan simple como no revisar un estado de salud les puede traer unas consecuencias económicas y una afectación tremenda para la compañía o para la empresa. Bien. Hasta aquí. ¿Tiene alguien alguna duda, alguna pregunta? Bien, continúo. ¿Por qué es importante que yo haga el reporte de esta entrevista telefónica que yo ya realicé? Bueno, porque esta información, me deja mi evidencia, ¿sí? Ya debo un porcentaje para tal puesto, resulta ser que de 100 de 50 me están llegando con este tipo de problema. Ahora tengo esta otra vacante y en lo que les planteaba un poquito el ejemplo de si 17 de 7 llegaron con puntualmente esa problemática, ya debe de tener yo, empresa, me debe de levantar una alerta, ¿no? Esta información debe de ser evidencia para la empresa, obviamente para que también puedan ustedes mismos, podamos todos llevar nuestras propias estadísticas. Y reitero, el tema de lo que no se mide no se puede controlar, y lo que no se puede controlar no se puede mejorar. Entonces, tal vez hay algunas áreas en ciertos sectores, en
ciertos perfiles de puesto, para ciertos puestos donde yo tenga que indagar más y ampliar más mi perfil de puesto de acuerdo a esa información o a esos datos que yo ya tengo. ¿Y cómo corroboro esta información? Bueno, yo lo puedo corroborar si la persona me dice que no tiene un tema de salud, bueno, pues hago el examen médico. Si la persona me dice que no trae consumo o si consumió así 1 año, 2 años, no sé, y no es relevante para mi puesto, bueno, pues aplicar una prueba antidoping. Debo de corroborar que la persona realmente tiene esa permanencia en la ciudad con un estudio socioeconómico. Debo de prevenir o evitar que la persona represente un riesgo para mi empresa, sobre todo en el manejo de información, que a veces no se le da la importancia necesaria. Se enfocan mucho en el tema de pues, finanzas, materiales, equipo, herramientas, pero el tema de la información es muy valioso. Entonces, sí recomendamos aplicar las pruebas de polígrafo, ya sea con BCA, incluso con el MEP, pero si yo no corroboro y me doy por hecho y me brinco estos pasos, entonces puede ocurrir el ejemplo inicial que veíamos. Y hay muchos ejemplos de historias así de terror, literal. Por último, entonces, vamos a resumir lo que son las ideas, esos 8 puntos que debo yo de tener preparar Te perdimos otra vez, Rox. No sé si nos quieres comentar los 8 puntos. para Hay interferencias, no entrevista única. Debo de tener bien definido mi perfil de puesto y vuelvo lo más amplio posible, incluir más de bombeo, bien que tenga ciertas características de peso y de altura. Ok, se corta, me ponen aquí. Ok. Por el momento se lo escucha entrecortado. A ver, se le intentó ir, Rox, por favor. A ver si nos escuchas por ahí, Rox. Te dejamos de escuchar completamente. Que mientras Rox soluciona el tema del audio, comentaba yo hace unos días sobre el tema de paralingüística con algunas personas, que el futuro realmente del proceso de entrevista es la paralingüística y que es una herramienta que muchas personas minimizan. Actualmente hay compañías que están trabajando en software, en programas específicos para aplicar esto de forma automática. Y en algunos centros, por ejemplo, de emergencia o de telemarketing, ya se están utilizando programas que analizan la paralingüística de la persona con la que están interactuando. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que llaman a 911 y pues hay personas que tienen entrenamiento específico para recibir llamadas de gente que está alterada, que está lesionada, que acaba de estar traumatizada porque acaba de ver un accidente fuerte o un homicidio o alguna situación así. Pero imagínense que en lugar de que la persona interprete cuál es la situación por la que está viviendo, un programa, un software específicamente, haciendo uso de la paralingüística, interpreta si la persona está lesionada, si la persona está sufriendo, si la persona está traumatizada, qué tipo de ayuda requiere, cuál es el entorno en el que se encuentra, etcétera, etcétera. Y ese es el futuro realmente, por ejemplo, para el manejo de emergencias en los centros de atención de emergencias. También el tema de paralingüística se está utilizando ahorita en centros de telemarketing, haciendo llamadas y en el momento que la persona tiene contacto con la llamada,
Un software le permite saber si la persona realmente tiene interés en el producto que está vendiendo, si el entorno en el que está hablando es el adecuado en ese momento para continuar la llamada o no, etcétera, etcétera. Ya nos comenta Roxana que está lista, vamos a continuar por ahí, por favor. Listo, Rox. Gracias, perdón, la tecnología de repente nos juega aquí unas muy malas pasadas. Bien, estábamos en el resumen de ideas y bueno, aquí está la filmina, ¿no? En el tener esa preparación para realizar la entrevista, desde un momento iniciarla e ir trabajando con el tema de rapport y qué hacer. Ir analizando las respuestas a través de la paralingüística. Desde mi punto de vista es una herramienta muy valiosa que no se le ha sacado como que el provecho, no se ha explotado la herramienta como tal en el tema de las entrevistas. Se utiliza mucho, como Israel lo mencionaba hace rato, para el tema de telemarketing. Hace muchos años se empezó a utilizar y se empezó a capacitar al personal para el área de atención a clientes y también para ventas. Estoy hablando de años atrás con empresas que llegaron aquí a México, que bueno, algunas creo que ya ni siquiera existen, pero es una herramienta muy valiosa porque la paralingüística, en ese caso, lo que viene siendo la entrevista telefónica, estamos también en un espacio o una zona íntima, es decir, tenemos a la persona cerca de nosotros, nos está hablando al oído. Y darle ese enfoque es una herramienta, vuelvo a repetir, muy valiosa, donde la persona, de repente me preguntan, es que ¿cómo es posible que la persona te va a decir que es consumidor habitual de marihuana por teléfono? O sea, eso no pasa. No, sí pasa, pero yo debo de darle la confianza a esa persona. La persona no se debe de sentir juzgada, porque a mí lo que me interesa es obtener esa información para saber si es un candidato viable o no, para saber si yo le voy a invertir recursos y entonces ya lo cito a mi empresa. De lo contrario, ya no invierto más recursos, ya no invierto más mi tiempo y continúo, porque las vacantes, es tremendo ahorita la cantidad de vacantes. Yo veo los anuncios y de repente me asusto, ¿no? 1000 vacantes, 160 vacantes y digo, wow, o sea, es tremendo. Entonces es aprovechar un tanto las herramientas que tenemos e ir mejorando esas entrevistas. Como todo es práctica, al principio habrá temas de, esto no se le pregunté, por eso la importancia del checklist y el tomar nota siempre y llevar nuestras estadísticas. Básicamente, por mi parte es todo. Espero ya no tener más problemas de comunicación. Previniendo, cedo la palabra a Israel Robledo. Por favor, si me ayudas a continuar para no poder, no tener problemitas. Les agradezco todo su tiempo. Dudas, preguntas en el chat. Aquí quedo súper atenta en el chat. Gracias. Sí, gracias, Rox, muchas gracias. Dejamos ahí en pantalla los datos de contacto de Roxana. Gracias por la charla, excelente tema. Nos preguntan aquí, dice, ¿es conveniente tener un margen de apertura o tolerancia al momento de realizar las entrevistas? ¿O lo más conveniente es tener completamente marcados nuestros requerimientos sin holgura? ¿Qué opinas, Rox? Nos preguntan, Listo, Rox, espero no, sí. sí, espero no tener problemas con el audio. Sí, estoy aquí con el tema de si lo más conveniente es tener completamente marcados nuestros requerimientos sin holgura. Yo recomiendo que el perfil, y nos preguntan aquí, es de seguridad GPI, quiero pensar que es una empresa de seguridad. Ok, yo recomiendo aquí que ese perfil de puesto, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un guardia, lo hagan tan amplio como sea posible y de acuerdo a las instalaciones de su cliente. Un ejemplo. Si yo voy a tener un guardia que tal vez como dentro de mis requisitos cumple con todo, tiene cartilla militar, tiene altura, tiene la salud, perfecto, bien. Ahora me voy a qué instalaciones va a estar este guardia, porque tal vez tiene muy buen perfil, excelente preparación, sabe hablar inglés y todo. Sí, pero ¿sabes qué? Tiene un problema de tal vez alergia en la piel, que es un tema de salud que no es nada grave. Bueno, tal vez no lo tenga yo que poner a esta persona en condiciones de, no sé, trabajo en obra o donde se bajo el sol, porque le va a ser incómodo y la persona me va a renunciar. Tal vez lo pueda poner en un punto donde esté en una oficina o no necesariamente haciendo recorridos, tal vez donde esté un área de control de accesos, de
atención a los que son los proveedores, revisión de personal, porque eso me va a ayudar a que la persona no se vaya o no rote. O imagínense, estar todo el tiempo. A mí me ha tocado personas que su propio sudor les causa como alergia y se les hacen como ámpulas. Es raro, pero sí pasa. Lo más apegado a su procedimiento, si la persona lo van a poner en un punto donde tal vez va a estar cerca del agua, va a estar cerca del mar. Me pasó hace unos días con un candidato y era un puesto muy puntual para estar en albercas, como le llaman el pool concierge. Si la persona le tiene miedo, temor al mar porque tuvo una mala experiencia o un familiar falleció por ahogamiento, va a ser muy incómodo para esta persona y dice uno, bueno, ¿esto cómo tiene que ver con que si le doy el trabajo o no? Pónganse en el lugar del candidato y estar viendo la inmensidad del mar todo el día y él está recordando el fallecimiento de esa persona o su experiencia propia con el ahogamiento. Sería terrible, no podemos tener a alguien ahí 8 horas o 12 horas, en el caso de los guardias, algunos que están hasta 16 horas, con esa situación. ¿Cómo va a estar su sistema nervioso? O sea, va a estar alterado, malhumorado todo el tiempo, porque su atención ni siquiera va a estar en donde debe de estar, que es cuidar, que no sé, que si los niños, que si no se meta alguien, que si no se roben las cosas, su atención va a estar en otro lado. Entonces, yo sí recomiendo que el perfil sea tan amplio como lo puedan hacer, pero aterrizado a las instalaciones de cada cliente. Esa es una opinión, pero ahora sí que pues la decisión la toma la persona que va a contratar al personal. No Ari, sé, por ahí ¿quieras tiene la agregar mano levantada. algo Sí, más, Israel? mientras Ari nos comenta qué tiene. Sí, coincido con lo que comentas. El perfil debe ser lo más amplio posible. ¿Y qué tan flexibles vamos a ser durante nuestro proceso de entrevista? Pues hay cosas en las que sí podríamos ser flexibles, son cosas deseables, y hay cosas en las que no podríamos tolerar. Tal vez para mí, para cierto puesto de la organización, no es tolerable que la persona haya consumido drogas en el último año. Tal vez para otro puesto no es relevante y simplemente pues no, bueno, hago la pregunta, estoy informado sobre la situación, pero no es relevante para su proceso de contratación, ¿no? Entonces tendremos que ser flexibles o no, pero eso dependerá mucho del puesto, esa es la opinión. Ari por ahí tiene la mano levantada, no sé si nos quiera comentar algo en particular o si alguien más tenga alguna otra pregunta. Hola, sí, es que no puedo escribir en el chat. ¿Me escuchan? Sí, no te preocupes, bienvenida. Gracias. Una duda, ¿qué hay de caer en el tema de discriminación con algunas de las preguntas que mencionan, como pues, las preguntas de salud o de drogas? Sí, Rox. Bien, no es un tema de discriminar, es un tema, recordemos esto, nosotros estamos como entrevistadores y a todos y cada uno, perdón, recuérdame tu nombre, si me apoyas con tu nombre. Ari, Ari, gracias Ari, que no puedes escribir en el chat. Sí. No es un tema de discriminación. Recordemos, Ari, que a nosotros como entrevistadores, nuestro objetivo es localizar al candidato ideal, el candidato idóneo, que cumpla con los requerimientos y que no represente un riesgo para la empresa. ¿Sí? Recordemos que esto es un negocio. Veamos, tenemos que verlo fríamente como tal. Si la persona tiene un tatuaje, pero ese tatuaje no es por una situación de pandilla, no tiene nada de malo. Si es una persona que tiene un tatuaje, ejemplo, un chofer custodio, si no es algo que represente, y por ejemplo, va a trabajar con niños, visualmente no sea agresivo para los niños, no pasa nada. Pero si es viable en cuanto al resto de los requisitos, pues tal vez solicitarlo que se cubra ese tatuaje pues por un tema de lo que están viendo los niños, ¿no? Pues si es algo agresivo, por ejemplo, ¿no? Si son calaveras o cosas así, para un niño de 2 años, pues sí es un dibujo que le puede impactar. Tú todo lo puedes adecuar, no se trata de discriminar, se trata de obtener la mayor información del candidato para que tú como representante de la empresa, como entrevistador, puedas tomar una decisión. Y yo aquí te invitaría a hacer lo siguiente.
tú ponte en el lugar de la compañía y pregúntate, bueno, si yo fuera el dueño de la empresa, yo contrataría a esta persona. Si esa persona trabajara para mí, yo permitiría que estuviera cerca de mis hijos, no representaría o no representaría un riesgo. Creo que es la mejor manera de ejemplificarlo cuando la trasladamos a nosotros como familia, pero en ningún momento es para discriminar. Ahora los tatuajes, ojo, los tatuajes no son ni buenos ni malos, son incluso un arte y en algunos países es de lo más común y cada vez son más frecuentes. El tatuaje no es ni bueno ni malo. El tema es qué representa para la persona el tatuaje, porque te doy un ejemplo. Si la persona te dice que el tatuaje se lo hizo por que representa, no sé, me ha tocado mucho el tema de que pues era su abuelita, falleció y se lo tatuó y bueno, es algo representativo para la persona. Pero si la persona te dice, el candidato, es que tengo estos 3 tatuajes y con cada uno no supe cómo llegué con ellos, o sea, amanecí después de una fiesta con amigos y no sé ni quién me lo hizo, ni qué, bueno, entonces ahí sí ya es una alerta que te puede dar a ti, pero no es un tema de discriminar. Espero haber respondido bien tu pregunta, Ari. Sí, voy a permitirme comentar un poquito ahí, Ari, sobre el tema. Mencionamos ahí que hay 2 tipos de lo que llamamos nosotros descalificadores, o cosas por las cuales yo no podría contratar o no debería contratar al candidato. Los primeros son descalificadores técnicos y esos son muy puntuales. O sea, es un doctor, pues tiene que estar titulado y tener su cédula profesional. No hay vuelta de hoja. Es un chofer, tiene que tener licencia de manejo. No la tiene, pues no lo puedo contratar, punto, ¿no? O tendrá que darle, hay cosas que se solucionan. ¿Tiene usted licencia? No, pues sí la tengo, pero está vencida. Bueno, mañana va, la saca y listo. Mañana usted tiene otra vez licencia, eso no es el problema. Pero no tiene usted cédula profesional o no tiene usted esta certificación específica necesaria para este puesto, pues simple y sencillamente es algo que no se soluciona en un par de horas o yendo a hacer un trámite, sino es algo que va a tomar semanas, meses o años. Entonces simplemente no la tiene, ¿no? Pues va a ser usted un abogado, está contratando un abogado, no tiene la carrera profesional de abogado, no está titulado, no puede servirme como abogado. O sea, independientemente de su capacidad, simplemente es un tema técnico por el cual yo no lo puedo contratar. La persona, les pongo un ejemplo, y en otros son los temas duros. Los temas duros están relacionados con temas que le pueden causar algún problema a la organización, algún riesgo para la organización. Si cometió delitos, si estuvo en robos, tuvo problemas de drogas y todo eso. No se convierte en un tema de discriminación en el momento que yo tengo reglas claras de cómo voy a aplicar esto, y eso cambia para cada posición. El ejemplo de las drogas o el ejemplo de los tatuajes. ¿Tiene usted tatuajes? Pues sí. ¿Es relevante para la posición? No, no es relevante. Es una persona que va a estar en un almacén, nadie lo va a ver, a nadie le importa si está tatuado o no está tatuado. Bueno, no es relevante, simplemente no le doy importancia a ese tema. Sí, sí es relevante porque es una persona que va a tratar con niños y es la imagen de la compañía, o va a estar en la casa del patrón y pues la señora es muy delicada con ese tipo de temas, pues simplemente no quiere a nadie con tatuajes visibles. Listo, bueno, pues esa será no quiere decir que la persona no pueda ser contratada para otra posición o que valga más o que valga menos. Simplemente eso es una limitante que tengo para ese puesto en particular. No sé, para el turismo, para cierta zona en particular, etc. Oye, tengo un problema de consumo de alcohol y drogas. Bueno, a mí me preocupa en sí que tú consumas alcohol o que consumas drogas. Me preocupa que eso sea un problema y se transfiera en un problema de la organización. Un ejemplo sería, bueno, pues es que toma alcohol. Bueno, no sé, tal vez el 80-70% de la población toma alcohol, eso no es el tema. El tema es si has estado detenido por consumo de alcohol. Si cuando tomas alcohol te pones violento y golpeas. Si tomas alcohol todos los fines de semana y todos los sábados, todos los lunes vas a llegar crudo en mal estado o vas a darnos problemas, etcétera. O sea, eso es lo que queremos obtener con ese tipo de preguntas. Y otra vez serán relevantes a cada tipo de posición. Alguna persona nos decía por ahí, un cliente nos decía, bueno, mira, a mí no me interesa si todos fuman marihuana aquí, me viene valiendo gorro. Pero si un chofer que transporta personal, maneja marihuana, ese si se intoxica o mezcla con algún otro tipo de sustancia o escala alguna sustancia más fuerte, pues ese chofer me va a matar, o sea, se va a estrellar en las camionetas y va a matar a un montón de personas y me va a costar un dineral la imagen de mi compañía y pues yo no quiero cargar con eso mi conciencia. Bueno, entonces era relevante para unas posiciones, no era relevante para otras posiciones y es así como se debe manejar el tema de discriminación. Esto evita que la persona sea discriminada. Ahora, si la persona tiene un problema de salud, no estamos hablando de si está embarazada o no. O sea, eso no es, yo no puedo discriminar a una persona
contratarla o no contratarla porque está embarazada. Eso no es correcto, eso no es ni legal, ni ético, ni nada. Aquí hablamos de un problema que me pueda causar una situación de conflicto en este momento. Oye, pues en este momento tiene COVID, pues no es que no sea contratable, te esperas hasta que pasas tu proceso, 15, 20 días, tengas una prueba donde ya sales libre de este tipo de enfermedad, y ahora sí te puedes presentar, pero si te presentas en este momento, pues no es un tema de discriminación, es que nos vas a contaminar a los demás y nos vamos a enfermar todos en la compañía. Es un tema simplemente de resguardar la compañía. Oye, la persona tiene algún tipo de enfermedad terminal, bueno, pues en qué etapa estamos hablando, o de qué, o sea, como compañía, por lo mínimo que tengo que hacer es saber a qué riesgo me estoy enfrentando para poder tomar acciones al respecto. El objetivo de esto es saber a qué me estoy enfrentando y saber si el candidato cumple o no cumple requisitos. Si no cumple requisitos, simple y sencillamente, pues ya no pasamos a la siguiente etapa. Nos pregunta Guadalupe Rodríguez, dice, ¿cómo podemos hacer para realizar la pregunta sobre hurto de alguna pertenencia de la empresa, como el ejemplo que se ha llevado algún tipo de licor o alguna herramienta? ¿Nos comenta, Rox? Con gusto, claro, Guadalupe. Ahí yo recomiendo, lo puedes ir preguntando desde el momento en que vas analizando los trabajos. Y si un trabajo, ejemplo, fue un personal de cocina o un mesero, preguntarlo así abiertamente, oye, en este trabajo, en este empleo, ¿tú tuviste acceso a las bebidas, a los licores? Sí, efectivamente, ok. Preguntar, dentro del trabajo, en horarios laborales, ¿tú ingeriste algún tipo de bebida, licor? Y darle todas las opciones, todo el abanico posible, ¿no? Tequila, vodka, coñac, tú te preparaste bien, porque obviamente un mesero o de estos, ¿cómo se llaman? Los bartender, pues deben de saber preparar las bebidas, pero otra cuestión es que al final del turno tú le apliques una prueba de alcoholemia y la persona resulta ser que trae 2 botellas de vodka encima, ¿no? Y preguntarle así abiertamente. Eso es en cuanto a los consumos en horarios laborales. Ahora bien, ¿tú alguna vez sacaste alguna licor, bebida, botella? Porque a veces hasta son cosas que tal vez no tengan mucho valor, pero son de mucha tentación, algún tipo de cubierto, todo lo que sean materiales, herramientas, mercancía, alimentos, de repente sacan las carnes, por ejemplo, o se las pegan hasta en el cuerpo con el Vitafilm, o sea, todo eso, preguntarlo, no, a veces tratamos de ser como muy sutiles, pero la pregunta tiene que ser lo más específica posible y preguntarlo así sin ningún temor. Te quiero preguntar de esta manera, ¿alguna vez tú sacaste equipos, herramientas, materiales, mercancías de lo que tú tuviste acceso? Y también de lo que tal vez directamente no tenía acceso, pero también tal vez sí pudo sacar por ahí otras cosas, porque tal vez no las hizo el directo, pero tal vez las hizo en complicidad con alguien de alguna otra área. Espero haber respondido tu respuesta, Guadalupe. Sí, claro, como son hacer las preguntas directamente, hay que tener esas preguntas claras y tener opciones para hacer esas preguntas, varias opciones. ¿Y cómo sé si me está mintiendo o no? Bueno, es el momento que yo utilizo la panlingüística y obviamente cotejar los datos. Si la panlingüística me dice que la persona tuvo un patrón de comportamiento toda la entrevista y cuando le hablo si sustrajo algún equipo o herramienta de su anterior trabajo, se pone nervioso, se altera, cambia su tono de voz, cambia la conversación, no me responde directamente, etcétera, entonces es momento de seguir haciendo más preguntas sobre el tema o tratar el tema desde diferentes enfoques. Si no me da las respuestas adecuadas o finalmente tiene alguna admisión, bueno, momento de descartar a la persona. Si no tiene ninguna admisión, bueno, necesito yo recordar que cuando tenga contacto contacto con esta persona o realice algún otro tipo de prueba adicional, como alguna prueba de polígrafo o exámenes psicométricos, etcétera, es un tema que deberé tratar específicamente ese tema. La entrevista telefónica nos da hilos para nosotros poder jalar durante futuros procesos. Nos dice si descartamos o se queda, pero si se queda también puede ser que tengamos dudas o preguntas. También no estoy muy seguro sobre la capacidad técnica de la persona. Va a pasar a las preguntas que me respondió. Bueno, pues tendré que corroborarlo en una prueba. La entrevista telefónica hay que entender que tiene limitantes, o sea, se puede obtener mucha información. Una persona con experiencia puede hacer un muy buen trabajo, pero al final de cuentas tiene limitantes. No hay nada como la entrevista en persona que algún día tendrá que ocurrir y nada como corroborar la información. Aprovecho ahí la pausa mientras si alguien más tiene alguna pregunta o comentario. Comentarles que está disponible a través de Amazon el libro de entrevista dirigida para la selección de capital humano, donde se trata y otras 26 herramientas adicionales.
Esta es una de 26 herramientas. Y comentarles también que a través de este mismo medio les van a seguir llegando, si ustedes nos permiten, información sobre futuras charlas como esta, gratuitas, o eventos específicos que tenemos programados. Para el mes de junio tenemos programado un taller en línea que se llama Conceptos Básicos de Investigación Corporativa, donde analizamos un sistema específico de 6 pasos con una serie de herramientas destinadas a dar un proceso, un procedimiento para realizar una investigación dentro de la organización, y se incluye el análisis de un sistema para hacer entrevistas específicas de interrogatorio, mezcla varias técnicas, mezcla varias la experiencia de las personas que están ahí. Muy bien, ¿alguien quiere abrir el micrófono, perdón? Sí, por favor. Buenos días. Hola, No puedo buenos días. por el chat, no me sale la opción para enviar. No te Una preocupes. consulta. En el caso de los migrantes, digamos, tienen títulos, bueno, que están licenciados en las universidades de su país, cuentan con la experiencia en su país. Sin embargo, cuando migran y, digamos, cuentan con el conocimiento y cuentan, calzan con el perfil, aparentemente, pero en este caso, para poderlos admitir, quisiera saber cómo es que se maneja ese tema de los migrantes venezolanos, colombianos. Por lo general tenemos ese tema. Sí, gracias, Liz. Bueno, a reserva de darle la palabra a Roxana, eso depende de cada país y hay 2 factores ahí a tomar en cuenta. El primero son las leyes de cada país, porque cada país existen leyes específicas donde se puede o no contratar a un extranjero, dependiendo de ciertas características. En México, puntualmente, yo puedo contratarlo a un extranjero. Es fácil hacer el proceso, o sea, la persona fácilmente puede trabajar, es diferente en cada país. En el caso de si tienen carreras, licenciaturas, todo eso, hay 2 cosas que se deben de hacer. La primera es valorar propiamente, uno, cotejar la información que sea fidedigna, que en ese país exista esa fuente de información. Probablemente pues hay bases de datos de esas universidades, carreras y más. 2, si se necesita, cada país tiene reglas específicas de acuerdo a sus secretarías de relaciones o de educación, etcétera, para hacer válidas esa información, o sea, traducirlo a, vamos, por si viene una persona de Colombia, de Venezuela, traducirlo, vamos a decirlo así vulgarmente, a mexicano, o sea, cómo sería esa carrera en México, y existe forma de traducirla. Pero ¿cuál es el trato de la persona en las preguntas? El proceso es exactamente el mismo. Entonces, de una depende de la parte legal y la segunda depende de la parte de las políticas de la empresa. Tenemos muchos clientes, nosotros en esta zona que estamos en Cancún, la migración de personas del mismo país y de otros países es tremenda, de todos los países del mundo, porque el lugar está bonito, lo conocieron, se les gustó para venirse y se vinieron a trabajar y a vivir, bienvenidos todos. Entonces hay compañías que sí son muy estrictas con el cumplo o no cumplo la parte legal, o sea, tiene que tener sus papeles para trabajar y todo, y hay compañías que simplemente pues los contratan y ya no tienen más problema alguno. Entonces está dentro de sus políticas. Las preguntas y el proceso es el mismo. La diferencia sería nada más cómo valido la información, tendría que ir a las fuentes o darle la opción de que presentara a través de los trámites legales de cada país para traducir esos conocimientos a la localidad. Los comentarios, Rox, no sé si tengas más comentarios. Perdón, me adelanté, perdón, me prendí. No, está muy bien. Sí, yo sé que el tema te apasiona. No, efectivamente, y como mencionas, depende mucho de las políticas de la empresa. Aquí en la zona, por ejemplo, de Cancún, y lo ves con los doctores, ¿no? Hay muchos doctores cubanos, pero es política de la empresa realmente. Si ustedes no tienen esa política como establecida, yo recomiendo trabajen en ella. En el caso, por ejemplo, Houston, Dallas, hay muchos doctores que son de la zona norte del país que trabajan en aquella zona, que son graduados en México, pero trabajan en hospitales en Houston. No pasa nada, son contratables, pero depende otra vez de las políticas y que cumplan los requisitos. Si va a trabajar allá, pues debe tener no solamente su documentación, el tema de su residencia, debe de hablar inglés, o sea, debe de cubrir con todo el perfil. Es todo, gracias. Muchas gracias. Pero las cuestiones de todos los países son bienvenidas, o sea, en general, ¿no? Vivimos en un mundo muy global y creo que América va retrasada, América Latina vamos retrasados en ese tema de que podemos trabajar más libremente en uno y otro país, a diferencia de Europa, por ejemplo, pero bueno, pues es algo que iremos superando poco a poco. ¿Alguna otra pregunta, señor Paredes?
cerrando el día de hoy la charla. Roxana, no sé si tienes algo más para comentarnos. No, no hay comentarios, solamente en cuanto a las referencias donde pueden obtener más información sobre paralingüística y otras herramientas, les recomendamos el libro. Hay mucha información en internet, pero ojo, de repente ya no sabemos si todo lo que hay en la red es cierto, qué parte es cierta, qué parte es falsa. Entonces, en el libro van a ver también la parte de dónde están basados los estudios. Ahí viene también la información, como la primer gráfica que explicamos de el investigador McGough, que aclaramos no es nuestra, no hay un estudio en México donde tengamos esas cifras como tal. Ese es un estudio que es lo más certero que tenemos hasta la fecha, al día de hoy. Por eso es importante que ustedes trabajen en sus propias mediciones. Gracias. Sí, y pues dedicar un poquito, con eso se dedicar un poquito más de tiempo a la parte de la paralingüística. Es algo muy completo, es toda una ciencia. Hay libros especializados, hay estudios muy completos, y eso es lo que les comento, es el futuro de la comunicación. Ya que estamos haciendo las cosas virtualmente, pues ese es el futuro. Ahorita cada vez más es común que nos atienda una máquina cuando llegamos a un número de servicio. Cada vez tratamos menos con personas, y esas máquinas ahorita pues ahora simplemente respondan sí o no, marque 1 o 2, pero actualmente ya algunas te contestan y te hablan y escuchan tu voz e interpretan lo que tú estás diciendo. Esa interpretación a través de software de paralingüística es algo que se está haciendo cada vez más común, y de momento ya en algunos servicios específicamente ya no sabes si estás hablando con una máquina o estás hablando con una persona. Ya se ha vuelto muy eficiente ese proceso, y como complemento a los procesos de reclutamiento de selección es una excelente herramienta. Agradecemos, Roxana, muchas gracias por la presentación, muy buena presentación, y agradecemos a todos los presentes. Si no hay más preguntas, damos por terminada la charla del día de hoy, y si nos permite, por correo electrónico durante el resto del día, durante el día de hoy les vamos a enviar algo de información sobre los próximos eventos que tenemos en puerta. Tenemos una charla que es sobre el rapport, es el cargo de un servidor sobre el rapport, pero el rapport no solamente en la parte de entrevista, sino en la parte de interrogatorios, o sea, para temas de investigación. Es un sistema de rapport, hay 4 tipos de rapport que podemos implementar, depende de la actitud de la persona y cómo sabemos si ese rapport está siendo efectivo o no en la persona, si está causando o no. Esa parte es difícil porque pues, la mayor parte de las personas empezamos directamente una entrevista o un interrogatorio o una charla cuando estamos en un proceso de investigación. En las películas se ven muchas cosas, qué es real, qué no es real y cómo deberíamos implementarlo. Bueno, existen técnicas muy específicas para hacer esa parte del rapport, y es lo que vamos a hablar en 15 días. Y también tenemos en puerta en nuestro taller de conceptos básicos de investigación. Agradezco mucho la participación de todos. Gracias por su tiempo. La conferencia ha sido grabada, vamos a compartirles posteriormente el link, nada más que damos algunos detalles técnicos. Les agradezco muchísimo su tiempo, gracias a todos. Gracias a todos por asistir. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Saludos. Gracias.